¿Te imaginas haber estado muerto durante 4 días y volver para contar la historia? Un hombre experimentó eso. Su nombre era Lázaro de Betania, amigo íntimo de Jesús. Cuando la enfermedad consumió su cuerpo y la muerte lo llevó, sus hermanas quedaron devastadas, pero lo que sucedió después cambiaría para siempre la comprensión sobre la vida y la muerte. El relato de su resurrección es uno de los milagros más impactantes de las Escrituras, revelando el poder divino sobre las tinieblas del sepulcro y el verdadero significado de la fe cuando se enfrenta a lo imposible. Betania era una pequeña aldea situada a aproximadamente 2 kilómetros de Jerusalén, un lugar tranquilo donde vivía una familia muy especial. Lázaro residía allí con sus 2 hermanas, Marta y María, y ellos compartían más que lazos de sangre, compartían un profundo amor por Jesús de Nazaret. Siempre que el maestro visitaba la región, su casa se convertía en un refugio acogedor, un lugar de descanso y comunión. El Evangelio de Juan nos presenta a esta familia de manera íntima y reveladora. En el capítulo 11, versículo 5 leemos: «Pues Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro». Esta declaración simple establece la profundidad del vínculo que existía entre Jesús y esta familia. No eran meramente seguidores o anfitriones ocasionales, eran realmente amados por el Hijo de Dios. En otro momento, registrado en el capítulo 10 de Lucas, encontramos un atisbo de la dinámica familiar cuando Jesús visitó su casa. Mientras Marta se ocupaba de los muchos servicios domésticos, María se sentaba a los pies de Jesús, escuchando atentamente sus enseñanzas. Cuando Marta se quejó acerca de la falta de ayuda de su hermana, Jesús la corrigió dulcemente. «Marta, Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas, pero solo es necesaria una, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Este breve pasaje revela mucho sobre los distintos temperamentos de las 2 hermanas. Marta, práctica y diligente; María, contemplativa y devota. En cuanto a Lázaro, aunque menos prominente en estas narrativas iniciales, su carácter se revelaría principalmente a través de los extraordinarios eventos que sucederían a continuación. Aquella tarde en particular, mencionada al comienzo del capítulo 11 de Juan, la atmósfera en la casa estaba cargada de preocupación. Lázaro yacía en su lecho, consumido por una fiebre que parecía intensificarse a cada hora. Su rostro, antes vigoroso y expresivo, ahora mostraba una pálida alarma. La respiración se volvía cada vez más laboriosa y sus fuerzas disminuían visiblemente. Marta, la hermana mayor, siempre práctica y resuelta, se movía inquieta por el cuarto, colocando compresas frías en la frente del hermano e intentando hacer que bebiese un poco de agua. Sus ojos traicionaban la creciente preocupación mientras observaba el empeoramiento del estado de Lázaro. «Necesitamos mandar un mensaje a Jesús de inmediato», dijo ella con voz firme, aunque tensa. «Él debe saber que Lázaro está enfermo». María, sentada cerca del lecho y sosteniendo la mano febril del hermano, elevó sus ojos llorosos. «Sí», concordó con voz temblorosa, «Jesús lo ama tanto. Él vendrá en cuanto se entere». Las Escrituras nos informan que Jesús estaba entonces al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba anteriormente, una región conocida como Betania, al otro lado del Jordán, para distinguirla de la Betania cercana a Jerusalén, donde vivía Lázaro. Esta ubicación estaba aproximadamente a un día de viaje. Se convocó de inmediato a un joven mensajero. Marta, con palabras cuidadosamente elegidas, entregó el mensaje que él debía llevar. «Señor, he aquí, está enfermo el que tú amas». Esta frase, registrada en Juan 11, versículo 3, es notable por su simplicidad y confianza. No se había hecho una petición explícita para que Jesús viniese, solo la información sobre la enfermedad, acompañada de un recordatorio gentil del amor que Jesús tenía por Lázaro. El mensajero partió apresuradamente, conociendo la urgencia de la situación. Mientras se alejaba, Marta y María regresaron al cuarto del hermano, con la esperanza renovada de que, sin duda, Jesús vendría y todo volvería a estar bien. El día se convirtió en noche y la condición de Lázaro siguió deteriorándose.
Las Escrituras no brindan detalles específicos sobre el tipo de enfermedad que lo afligía, solo que era lo suficientemente grave como para eventualmente causarle la muerte. Las hermanas se turnaban en su cuidado, ofreciendo agua fresca para sus labios resecos, ajustando sus cobijas cuando él temblaba de frío, a pesar del calor de la fiebre que consumía su cuerpo. «Jesús vendrá», susurraba María, tanto para reconfortar al hermano como para fortalecer su propia fe. Él nunca nos abandonó. Marta, aunque igualmente confiada en el amor del Maestro por su familia, no podía apartar por completo el miedo. Las horas pasaban inexorablemente y cada respiración dificultosa de Lázaro parecía más débil que la anterior. Ella conocía las señales, ya había visto la muerte llegar en otras ocasiones en su vida. Durante la madrugada, mientras María finalmente sucumbía al cansancio y se dormía en una esquina cercana, Marta permanecía vigilante. Fue ella quien notó el cambio sutil en la respiración de Lázaro, el momento en que su pecho dejó de moverse y su rostro, antes contorsionado por el dolor, se relajó en una expresión de paz inesperada. «No, aún no», murmuró Marta acercándose al hermano. «Jesús todavía no ha llegado. Resiste un poco más, mi hermano». Pero Lázaro ya se había ido. El texto bíblico declara simplemente en Juan 11, versículo 14: «Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro está muerto». Esta declaración, hecha por Jesús a sus discípulos mientras aún estaba al otro lado del Jordán, confirma la realidad de la muerte de Lázaro sin entrar en detalles sobre el momento exacto o las circunstancias inmediatas. Con manos temblorosas, Marta cerró los ojos de su hermano y dejó que las lágrimas, hasta entonces contenidas, finalmente corrieran libremente por su rostro. El silencio pesado del cuarto fue roto solo por sus sollozos ahogados, mientras luchaba por no despertar inmediatamente a María. La muerte había llegado antes de Jesús. Ahora solo quedaba realizar los preparativos funerarios, siguiendo las costumbres judías que exigían un sepultamiento rápido, generalmente el mismo día de la muerte, debido al clima cálido de la región. La primera luz del amanecer comenzaba a iluminar el horizonte cuando Marta finalmente tocó el hombro de María, despertándola gentilmente a la devastadora realidad. El llanto de María resonó por toda la casa, tan profundo y conmovedor que pronto los vecinos empezaron a acercarse, trayendo el consuelo que podían ofrecer a la familia en duelo. Los preparativos funerarios debían comenzar de inmediato. El cuerpo de Lázaro fue lavado, ungido con aceites aromáticos y especias, y envuelto en vendas de lino, según la costumbre judía descrita en Juan 19, versículos 39 y 40, en el contexto del sepultamiento de Jesús. Amigos y familiares llegaban continuamente, llenando la casa y el patio con su presencia solidaria y lamentos rituales. Y aún no había señal de Jesús, ni noticias del mensajero enviado. Las hermanas, en medio de su luto, no podían evitar la pregunta que surgía en sus corazones: ¿por qué no vino Jesús? ¿Por qué, habiendo sanado a tantos extraños, parecía ausente cuando su querido amigo más lo necesitaba? Las horas se convirtieron en días mientras Marta y María enfrentaban la dolorosa realidad de la pérdida de su hermano. Conforme a la tradición judía, el cuerpo de Lázaro fue llevado a la tumba, una cueva excavada en la roca a las afueras de Betania. Una gran piedra fue rodada para cerrar la entrada, sellando físicamente lo que ya estaba sellado en el corazón de las hermanas: la separación definitiva de su amado hermano. El primer día después del sepultamiento fue un borrón de rostros solemnes, abrazos reconfortantes y palabras bien intencionadas que apenas penetraban la neblina de dolor que envolvía a las dos mujeres. Amigos y vecinos venían continuamente, trayendo alimentos y ofreciendo compañía, cumpliendo con el sagrado deber de consolar a los afligidos, una práctica valorada en la cultura judía y mencionada en diversos textos bíblicos, como en Job 2, versículo 11. ¿Dónde está Jesús? Esta pregunta, aunque raramente verbalizada, pasaba constantemente por los pensamientos de Marta y María. El maestro que había devuelto la vista a los ciegos, sanado a los leprosos e incluso calmado tempestades,
no había llegado a tiempo para salvar a su fiel amigo. La ausencia de Jesús parecía amplificar aún más el dolor de la pérdida. Al segundo día, algunos visitantes comenzaron a murmurar entre sí. Dicen que Jesús está realizando milagros al otro lado del Jordán. ¿Por qué no vino cuando su amigo lo necesitaba? Estas palabras, aunque no dirigidas directamente a las hermanas, inevitablemente llegaban a sus oídos, sembrando dudas que se mezclaban con su inquebrantable fe en el Maestro. María, de temperamento más contemplativo, se retiró al interior de la casa, prefiriendo sobrellevar su luto en soledad y en oración, sentada en el mismo rincón, donde en otra ocasión se había posado a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas. Ahora derramaba lágrimas silenciosas, recordando los momentos preciosos compartidos con Lázaro a lo largo de los años. Marta, siempre la más práctica, canalizaba su dolor en una actividad incesante, organizando la casa, recibiendo a los visitantes y asegurándose de que todo estuviese en orden, incluso en medio del caos emocional. Era su manera de mantener la cordura y evitar que el abismo del luto la consumiera por completo. En el tercer día, mientras el sol se ponía sobre Betania, uno de los discípulos locales se acercó discretamente a Marta mientras ella ajustaba algunas lámparas en el patio. «He oído decir que Jesús y sus seguidores han abandonado la región al otro lado del Jordán», le informó en voz baja. «Creo que están en camino». Esta información se alinea con el relato bíblico en Juan 11, versículo 7, donde Jesús dice a los discípulos: «Volvamos otra vez a Judea». Inicialmente, los discípulos habían intentado disuadirlo, recordándole las recientes amenazas contra su vida en esa región, pero Jesús insistió en la necesidad de la jornada. El corazón de Marta se aceleró momentáneamente antes de ser abatido nuevamente por la realidad. Aunque Jesús estuviese viniendo ahora, sería demasiado tarde. Lázaro llevaba muerto desde hacía 4 días. Según las creencias judías de la época, el alma permanecía cerca del cuerpo durante 3 días después de la muerte. Pero ahora incluso ese periodo había concluido. Su hermano estaba verdaderamente perdido para este mundo. Esta creencia sobre los 3 días no se menciona explícitamente en las escrituras canónicas, pero sí aparece en textos rabínicos antiguos y formaba parte de la comprensión popular judía acerca de la muerte. Es significativo que Jesús hubiese permanecido deliberadamente en el lugar durante 2 días después de recibir la noticia. Juan 11, versículo 6, lo que resultó en su llegada cuando Lázaro ya llevaba muerto desde hacía 4 días, versículo 17, un periodo que superaba cualquier expectativa convencional de resurrección. «Gracias por el aviso», respondió Marta con voz controlada, aunque sus ojos traicionaban una mezcla compleja de emociones, una esperanza frustrada, confusión y, aún así, un destello de expectativa que ella misma no comprendía por completo. Aquella noche, mientras los visitantes finalmente se retiraban y la casa caía en un silencio denso, Marta encontró a María sentada sola en el terraza, contemplando las estrellas. «Él vendrá», dijo María suavemente, sin apartar la mirada del cielo nocturno. «No sé lo que podrá hacer ahora, pero sé que vendrá». Marta se sentó junto a su hermana, tomando sus manos entre las suyas. «Lázaro lo amaba tanto», murmuró. «Y Jesús también lo amaba. Entonces, ¿por qué?» La pregunta quedó suspendida en el aire de la noche, sin respuesta. Las hermanas permanecieron allí, unidas en su dolor, mientras la noche avanzaba lentamente. El 4.º día desde la muerte de Lázaro amaneció claro y caluroso. La casa aún estaba llena de amigos y parientes que habían venido desde Jerusalén a expresar sus condolencias, siguiendo la tradición judía de acompañar a los afligidos durante 7 días completos, el período conocido como Shivá, una costumbre antigua mencionada en textos como Génesis 50, versículo 10. Alrededor del mediodía, una repentina agitación en las afueras de la aldea llamó la atención. Había gente corriendo y voces excitadas. Algo estaba sucediendo.
un joven entró apresuradamente al patio de la casa, buscando a las hermanas. «Jesús está llegando», anunció sin aliento. «Acaba de llegar a los alrededores de la aldea con sus discípulos». Esto corresponde exactamente al relato de Juan 11, versículo 17. Llegado pues Jesús, vio que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. El versículo 30 añade que Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado, sugiriendo que se detuvo deliberadamente en las afueras, tal vez esperando un encuentro más privado con las hermanas antes de enfrentar a la multitud de enlutados. La noticia se difundió rápidamente entre los presentes, generando una mezcla de reacciones. Algunos expresaban alivio y esperanza, otros asentían con desaprobación por el retraso, mientras que otros especulaban sobre lo que el famoso maestro podría hacer ahora, 4 días después de la muerte de su amigo. Pero para Marta no había tiempo para contemplar estas cuestiones. Al oír la noticia, se levantó de inmediato y salió de la casa, moviéndose rápidamente por las calles de Betania en dirección al lugar donde supuestamente había sido avistado Jesús. María, por su parte, permaneció sentada en la casa, quizás sin fuerzas para enfrentar el encuentro, o tal vez sin haber notado la llegada del Maestro, absorta en su dolor. El corazón de Marta latía descompasadamente mientras ella apuraba el paso. 4 días. Jesús se había demorado 4 largos días en llegar. ¿Qué le dirá? ¿Cómo expresará esa tumultuosa mezcla de emociones? Amor, fe, pero también decepción y confusión por su ausencia, cuando más lo necesitaban. A lo lejos, finalmente divisó al grupo familiar, Jesús caminando serenamente, rodeado de sus discípulos y algunos seguidores locales. Incluso en ese momento de angustia, Marta no pudo evitar notar la expresión en el rostro del Maestro. No era la de alguien apurado o preocupado por llegar tarde, sino la de quien camina con un propósito claro y una confianza inquebrantable. Cuando sus miradas finalmente se encontraron, todas las palabras cuidadosamente ensayadas en el camino parecieron desvanecerse. En su lugar, desde lo más profundo de su ser, brotó la frase que resumía perfectamente el pensamiento que la había atormentado durante días, registrada fielmente en Juan 11, versículo 21. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Esta declaración, simple pero profundamente reveladora, contiene tanto fe como decepción, un reconocimiento del poder de Jesús para sanar, pero también tristeza por su ausencia en el momento crítico. Es notable que, incluso en medio de su dolor, Marta no recrimine ni cuestione el amor de Jesús, sino que solo exprese su convicción de que su presencia habría marcado la diferencia. Jesús miró a Marta con una compasión que trascendía la comprensión humana. Sus ojos, suaves y penetrantes, parecían ver más allá de sus palabras, alcanzando las profundidades de su alma herida. El silencio entre ellos duró solo segundos, pero para Marta pareció una eternidad. Entonces, algo inesperado ocurrió. En lugar de presentar excusas por el retraso o expresar condolencias formales, Jesús pronunció una declaración extraordinaria: «Tu hermano resucitará». Estas palabras, registradas en Juan 11, versículo 23, flotaron en el cálido aire de Judea como un enigma. Marta, conocedora de las Escrituras y las creencias de su pueblo, asumió que Jesús se refería a la resurrección en el último día, una creencia compartida por muchos judíos de la época, particularmente los fariseos, en contraste con los saduceos, quienes negaban la resurrección. La expectativa de una futura resurrección se basaba en pasajes del Antiguo Testamento como Daniel 12, versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y desprecio eterno. Con un suspiro melancólico, ella respondió: «Sé que resucitará en la resurrección, en el último día». Esta respuesta, encontrada en Juan 11, versículo 24, era teológicamente correcta, según la interpretación judía tradicional, aunque también revelaba los límites en la comprensión de Marta acerca del poder y propósito presentes de Jesús. Era una afirmación de fe, sin duda,
pero también reflejaba la tristeza de saber que el consuelo prometido parecía estar en un futuro lejano, fuera del alcance del corazón herido. Fue entonces cuando Jesús, mirándola directamente, le dijo palabras que resonarían a lo largo de los siglos, encontradas en Juan 11, versículos 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, nunca morirá. ¿Crees esto? Esta declaración representa uno de los yo soy más profundos de Jesús registrados en el Evangelio de Juan. Una serie de afirmaciones que evocan el nombre divino revelado a Moisés en la zarza ardiente. Éxodo 3, versículo 14. Jesús no estaba simplemente prometiendo realizar un milagro o conceder un beneficio. Estaba declarando ser la fuente y esencia misma de la vida eterna, la personificación del poder sobre la muerte. Su afirmación trasciende incluso la esperanza judía tradicional de una resurrección en el final de los tiempos, presentando una realidad transformadora que comienza en el presente. Los que creen en Él experimentan la vida eterna ahora, y la muerte física no interrumpe esa realidad espiritual. El impacto de estas palabras golpeó a Marta de manera sorprendente. No se trataba de una promesa vaga para un futuro indeterminado, sino de una declaración presente e inmediata. Jesús no hablaba solo sobre algo que haría algún día, sino sobre quién era en ese preciso instante, la propia encarnación de la resurrección y de la vida. Con el corazón acelerado y los ojos llenos de lágrimas, Marta respondió con una de las confesiones de fe más bellas registradas en las Escrituras, en Juan 11, versículo 27. Sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. Esta confesión, nacida en el calor de su duelo, trascendía el momento de dolor. No era simplemente una aceptación intelectual de un dogma, sino el reconocimiento profundo de la identidad y autoridad de Jesús. Incluso en medio de la decepción por su aparente demora, Marta afirmaba su fe inquebrantable en el Mesías prometido. Es notable que su confesión resuene con la de Pedro en Mateo 16, versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, demostrando que esta mujer de fe había alcanzado la misma comprensión fundamental a la que Jesús se había referido al declarar que ella sería la piedra sobre la cual edificaría su iglesia. Después de este intenso intercambio, Marta sintió la urgencia de compartir el momento con su hermana. «Necesito llamar a María», le dijo a Jesús. «Ella debe saber que estás aquí». Jesús asintió, permaneciendo en el lugar, mientras Marta regresaba apresuradamente a la casa. El texto bíblico, en Juan 11, versículo 30, explica que Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado, lo que sugiere una elección deliberada de mantenerse apartado de la multitud de enlutados, quizás para posibilitar encuentros más personales con las hermanas. Marta encontró a María rodeada de amigos y parientes que intentaban, sin mucho éxito, consolarla en su dolor. Acercándose discretamente, Marta le susurró al oído, según lo registrado en el versículo 28. «El Maestro está aquí y te llama». Estas simples palabras provocaron una transformación instantánea en María. Como si despertara de un trance, se levantó rápidamente y salió de la casa, seguida por los visitantes que, al pensar que se dirigía a la tumba para llorar, la acompañaron. El versículo 31 relata: «Al ver, pues, los judíos que estaban con ella en la casa y la consolaban, que María se había levantado apresuradamente y salido, le decían: va a la tumba a llorar allí». María, sin embargo, se dirigió directamente hacia Jesús. Al verlo, aceleró sus pasos hasta que se arrodilló a sus pies, el mismo lugar donde tantas veces se había sentado para escuchar sus enseñanzas. Ahora no buscaba palabras de sabiduría, sino consuelo para su corazón destrozado. «Señor», exclamó entre sollozos, «si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Las mismas palabras que Marta había pronunciado momentos antes, registradas idénticamente en el versículo 32, pero cargadas con una emoción aún más palpable.
Mientras Marta había contenido su dolor, María lo derramaba sin reservas. Jesús, al observar a María postrada a sus pies y a los judíos que la acompañaban llorando, se conmovió profundamente. El texto sagrado registra en el versículo 33 que se conmovió en el espíritu y se angusti. No era una emoción superficial, sino una perturbación profunda ante la realidad del dolor humano y la devastación causada por la muerte. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó Jesús con voz cargada de emoción, conforme al versículo 34. «Ven y mira, Señor», le respondieron, conduciéndolo hacia la tumba de Lázaro. Fue en ese momento cuando ocurrió uno de los episodios más humanizadores en la vida del Mesías. Jesús lloró, según se registra de forma sucinta en el versículo 35. Estas dos palabras simples, que constituyen el versículo más corto de toda la Biblia, revelan la profundidad del amor de Jesús por Lázaro y sus hermanas, así como su genuina empatía por el sufrimiento humano. Aunque ya sabía lo que estaba a punto de hacer, comprendiendo plenamente el significado de la muerte y de la vida eterna, Jesús se permitió experimentar y expresar el dolor de la pérdida. Los judíos presentes, al observar las lágrimas del Maestro, comentaban entre sí, según se registra en los versículos 36 y 37, «Ved cuánto lo amaba». Sin embargo, algunos, en un tono crítico, cuestionaban, ¿no podía éste, que abrió los ojos al ciego, hacer también que Lázaro no muriese? Esta referencia al ciego probablemente alude al milagro registrado en Juan 9, donde Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento, uno de los signos más notables de su ministerio en Jerusalén. La mención específica de este milagro sugiere que muchos de los presentes eran de la ciudad cercana y habían sido testigos o habían oído hablar de ese extraordinario evento. Estas palabras, aunque posiblemente dichas con cierto escepticismo, contenían una verdad irónica que estaba a punto de revelarse de manera espectacular. De hecho, Jesús podría haber impedido la muerte de Lázaro, pero eligió un camino diferente, uno que revelaría su gloria de forma aún más extraordinaria. Mientras el grupo se acercaba a la tumba, una cueva con una gran piedra colocada en la entrada, la tensión crecía visiblemente. Nadie sabía a ciencia cierta qué pretendía hacer Jesús. ¿Habían venido solo a visitar la tumba, a orar, a llorar juntos? Las expectativas eran confusas y contradictorias. Jesús, sin embargo, caminaba con una determinación creciente. Su rostro, aún húmedo de lágrimas, mostraba ahora una resolución inquebrantable. Al llegar frente a la cueva sellada, se detuvo, alzó la vista al cielo por un instante y luego, con voz clara y autoritaria, ordenó en el versículo 39: «Quitad la piedra». El silencio que siguió estuvo cargado de perplejidad. ¿Quitar la piedra de una tumba después de 4 días? Todos los judíos presentes sabían lo que eso implicaba: el inevitable olor a descomposición, la realidad inescapable de la muerte en su forma más cruda. Fue Marta quien expresó la preocupación general, según se registra en la segunda parte del versículo 39. «Señor, ya huele mal, porque han pasado ya 4 días». Su observación no era únicamente una preocupación práctica, sino también un recordatorio doloroso del propósito de aquella muerte. 4 días significaban que ya no había esperanza según ningún estándar humano o creencia religiosa de la época. Jesús, sin embargo, la miró con serenidad y le recordó amablemente, en el versículo 40, «¿No te dije que si creyeras, verías la gloria de Dios?». Ante las penetrantes palabras de Jesús, Marta sintió una ola de fe resurgir en su corazón. Había algo en la mirada del Maestro, una certeza inquebrantable que trascendía todas las evidencias contrarias. Con un leve asentimiento, dio permiso para que se removiera la piedra, aunque el texto bíblico no registre explícitamente una respuesta verbal por su parte. Unos hombres se acercaron a la tumba, posicionándose alrededor de la pesada piedra circular que sellaba la entrada. Con un esfuerzo coordinado, comenzaron a empujarla de lado. El áspero sonido de la piedra rodando sobre la roca rompió el tenso silencio que se había instalado entre los presentes. El texto
declara simplemente en Juan 11, versículo 41, «Quitaron pues la piedra». A medida que la entrada a la tumba se revelaba gradualmente, muchos presentes retrocedían instintivamente, preparándose para el olor a descomposición que inevitablemente surgiese del interior de la cueva. 4 días era tiempo más que suficiente para que el proceso natural siguiera su curso inexorable. Aunque el texto bíblico no menciona explícitamente un olor que emanara de la tumba tras quitar la piedra, la preocupación expresada por Marta sugiere que era una expectativa razonable, basada en la experiencia común con los enterramientos en la Palestina del primer siglo. Jesús, sin embargo, se mantuvo firmemente en su lugar, con la mirada fija en la oscuridad del sepulcro ya expuesto. Su rostro no mostraba repulsión, sino una intensa concentración, como si contemplase algo más allá de la comprensión de los demás. Cuando la piedra fue completamente apartada, Jesús levantó la vista al cielo. Fue un gesto que sus seguidores ya habían presenciado antes, el Hijo en comunión directa con el Padre. Con voz audible para todos los presentes, pronunció, conforme se registra en la segunda parte del versículo 41 y en el versículo 42. «Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo digo por causa de la gente que me rodea, para que crean que tú me enviaste». Esta oración pública revela varios aspectos importantes sobre la relación de Jesús con el Padre y sobre el propósito del milagro que estaba a punto de realizar. Primero, «Padre, te doy gracias porque me has oído». Sugiere que Jesús ya había comunicado previamente con el Padre acerca de la situación de Lázaro, probablemente en oración privada antes de llegar a Betania. Esto se alinea con su patrón consistente de intimidad con el Padre, antes de momentos decisivos en su ministerio. Segundo, «Yo sé que siempre me oyes», revela la absoluta confianza de Jesús en la comunicación ininterrumpida con el Padre, una relación única que él describe en otros momentos, como en Juan 5, versículo 17. «Mi Padre trabaja hasta ahora, y yo trabajo también». Tercero, «Lo digo por causa de la gente que me rodea, para que crean que tú me enviaste», explica de forma explícita el propósito evangelístico y revelador del milagro. No era solo para reconfortar a una familia en duelo o demostrar poder, sino para confirmar la identidad divina de Jesús como el enviado del Padre. Esta última declaración se alinea perfectamente con lo que Jesús había dicho a los discípulos en Juan 11, versículos 4 y 15, cuando al principio se enteró de la enfermedad de Lázaro. «Esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, y me regocijo, por amor a vosotros, de que yo no estuviera allí, para que creáis». Después de esta breve oración, Jesús se volvió nuevamente hacia la tumba abierta. El momento había llegado. Con una voz que resonó no solo en la cueva, sino en la misma eternidad, él gritó, conforme se registra en el versículo 43, «Lázaro, ven fuera». Es significativo que Jesús llamase a Lázaro por su nombre. Una tradición rabínica posterior, aunque no registrada en las Escrituras, sugiere que si Jesús hubiera dicho simplemente «ven fuera», todos los muertos habrían resucitado, tal era la autoridad de su mandato. Aunque especulativa, esta idea captura parte de la tremenda autoridad presente en ese instante. El silencio que siguió pareció extenderse indefinidamente. Nadie respiraba, nadie se movía. Los ojos de todos se fijaron en la oscura entrada del sepulcro. ¿Era posible? ¿Podría la voz de un hombre atravesar las barreras impenetrables de la muerte? ¿Podría una orden humana revertir el proceso más definitivo de la naturaleza? Y entonces, lo inconcebible sucedió, registrado de forma sucinta en el versículo 44, y el difunto salió, con las manos y los pies atados en vendas y su rostro envuelto en un sudario. Desde las profundidades del sepulcro, Lázaro apareció, aún completamente vendado como un cuerpo preparado para el entierro, con vendas de lino envolviendo su cuerpo y un sudario cubriendo su rostro. Este detalle es significativo, ya que corresponde exactamente a las prácticas funerarias judías del primer siglo.
descritas posteriormente también en el sepultamiento del propio Jesús, Juan 19, versículos 40 y 41. El hecho de que Lázaro saliera aún envuelto subraya la naturaleza milagrosa de su resurrección. En condiciones normales sería imposible que alguien se moviera eficazmente con tales restricciones. Sin embargo, el mismo poder que lo trajo de vuelta a la vida también le permitió salir del sepulcro a pesar de las limitaciones físicas impuestas por las vendas mortuorias. Moviéndose con dificultad debido a las vendas que lo restringían, dio un paso, luego otro, saliendo literalmente de las sombras de la muerte hacia la luz del día. Un grito colectivo de asombro y terror irrumpe de la multitud. Aunque el texto bíblico no describe de forma explícita la reacción inmediata de los presentes, se puede inferir el choque y la consternación que debieron experimentar al presenciar esta violación de todas las leyes naturales conocidas. Jesús, con la misma calma que había demostrado durante todo el episodio, simplemente instruyó, conforme a la segunda parte del versículo 44, «Desatadle y dejadle ir». Estas palabras prácticas disiparon el hechizo del momento, trayendo a todos de vuelta a la realidad presente. Con manos temblorosas, algunos de los más cercanos se acercaron a Lázaro y comenzaron a quitarle las vendas que lo envolvían. Primero removieron el sudario que cubría su rostro, revelando facciones que, para asombro de todos, no mostraban ningún signo de descomposición, solo la expresión confusa de quien despierta de un profundo sueño. A medida que se retiraban las vendas de su cuerpo, Lázaro recuperaba gradualmente su movilidad. Sus ojos, inicialmente desorientados, pronto se encontraron con los de sus hermanas. No había palabras que pudieran expresar lo que se vivía en ese reencuentro. Marta y María corrieron hacia el hermano, abrazándolo con un fervor que parecía querer compensar toda la eternidad de separación temida. Jesús observaba la escena con una sonrisa serena. Su misión estaba cumplida. El milagro que acababa de realizar no era solo una demostración de poder, sino una profunda revelación de su identidad y propósito. Como había declarado a Marta, «Yo soy la resurrección y la vida». Ahora esa afirmación abstracta se había convertido en una realidad tangible e innegable ante los ojos de todos los presentes. Las consecuencias de este milagro extraordinario no tardaron en manifestarse, como se registra en los versículos 45 y 46. Muchos, pues, de entre los judíos que habían venido a ver a María y que habían visto lo que hacía Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos se fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Esta división en las reacciones es característica de cómo la gente respondía a las señales de Jesús a lo largo de todo el Evangelio de Juan. Para algunos, el milagro fue el catalizador de una fe genuina, la evidencia definitiva de que Jesús era realmente el Cristo, el Hijo de Dios. Para otros, representaba una amenaza al status quo religioso que debía ser comunicada a las autoridades. La noticia del milagro se extendió como pólvora por la región. Betania se encontraba a poca distancia de Jerusalén, aproximadamente 3 kilómetros, según se menciona en Juan 11, versículo 18, y muchos de los judíos que fueron testigos del evento regresaron a la ciudad, llevando consigo el relato de lo que habían presenciado. Para Lázaro, sin embargo, el milagro significaba algo profundamente personal. Él había experimentado algo que ningún otro ser humano podría describir: la travesía por la muerte y el regreso a la vida. ¿Qué había sucedido durante esos 4 días? ¿A dónde fue su conciencia mientras su cuerpo yacía en el sepulcro? ¿Qué fue lo que vio más allá del velo que separa este mundo del siguiente? Las Escrituras guardan un silencio respetuoso sobre estas cuestiones. No se registra ninguna palabra de Lázaro después de su resurrección en los Evangelios. Si él compartió su experiencia con alguien, esto no fue preservado en el texto canónico. Este silencio bíblico respecto a la experiencia de Lázaro durante la muerte ha sido objeto de mucha especulación a lo largo de los siglos. Algunos sugieren que él no tuvo ninguna experiencia consciente, en sintonía con pasajes como Eclesiastés 5, versículo 5,
porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Otros especulan que si Lázaro experimentó algo del otro mundo, pudo haber sido instruido a no revelarlo, de forma similar a la experiencia de Pablo en 2 de Corintios, versículos 2 a 4, donde escuchó palabras inefables que no es lícito al hombre referir. Lo que sí sabemos con certeza es que, para la familia de Betania, la vida había sido transformada de forma indescriptible. El hermano que habían llorado y sepultado ahora estaba vivo, restaurado por el poder del Maestro a quien amaban. La tristeza se había convertido en una alegría inexprimible, y la casa, que días antes era un lugar de luto, ahora rebosaba celebración y gratitud. Mientras el primer día después de la resurrección de Lázaro llegaba a su fin, algo quedaba claro para todos: nada volvería a ser igual. Se había cruzado un umbral, se había realizado una demostración definitiva del poder divino, y las consecuencias de aquel acto extraordinario apenas comenzaban a desplegarse, como veremos en los versículos siguientes del Evangelio de Juan. El impacto de la resurrección de Lázaro se extendió mucho más allá de la pequeña comunidad de Betania, provocando reacciones inmediatas y decisivas entre las autoridades religiosas de Jerusalén. El texto bíblico describe esta respuesta en Juan 11, versículos 47 y 48. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron en el Sinedrio y decían: ¿qué haremos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. El Sinedrio era el supremo consejo judío, compuesto por 71 miembros, incluidos sacerdotes, ancianos y escribas, presidido por el sumo sacerdote. Funcionaba como tribunal supremo y órgano administrativo para asuntos judíos, aunque bajo la autoridad romana. La convocatoria de esta asamblea de emergencia tras el milagro en Betania demuestra la seriedad con que las autoridades afrontaban la situación. La preocupación expresada por los líderes es reveladora. Si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Esta declaración expone tanto motivaciones políticas como religiosas. Por un lado, temían perder su posición privilegiada de intermediarios entre el pueblo judío y los gobernantes romanos. Por otro, se inquietaban ante la posibilidad de que un movimiento mesiánico centrado en Jesús pudiera provocar una reacción brutal de las autoridades romanas, siempre vigilantes contra las insurrecciones en las provincias. La historia reciente judía daba fundamento a esos temores. En las décadas precedentes, diversos movimientos mesiánicos habían surgido y fueron violentamente reprimidos por las autoridades romanas, resultando frecuentemente en masacres y en restricciones adicionales a la autonomía judía. Fue en ese clima de tensión y miedo cuando Caifás, el sumo sacerdote de aquel año, ofreció su solución pragmática, registrada en los versículos 49 y 50. «Vosotros nada sabéis, ni consideráis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que toda la nación no perezca». Estas palabras, pronunciadas con un frío cálculo político, contienen una ironía profunda que el evangelista Juan no deja pasar desapercibida. En los versículos 51 y 52 comenta: «Pues él no dijo esto de sí mismo, sino que, siendo el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús debía morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en un solo cuerpo a los hijos de Dios que andaban dispersos». El evangelista reconoce en estas palabras una profecía involuntaria. Caifás hablaba más verdad de la que comprendía. Mientras el sumo sacerdote pensaba únicamente en sacrificar a un hombre para mantener el statu quo político, sus palabras, sin quererlo, articulaban el propósito redentor de la muerte de Jesús: morir no solo por Israel, sino por todos los hijos de Dios dispersos, una clara alusión a la futura Iglesia universal, que incluiría tanto a judíos como a gentiles. La decisión del Sinedrio fue rápida y definitiva, como se registra en el versículo 53. Desde aquel día, pues, se confabulaban para matarlo.
El milagro de Lázaro había precipitadamente desencadenado el enfrentamiento final que culminaría en la crucifixión. La resurrección en Betania aceleró de forma inexorable los acontecimientos que llevarían a la pasión. Pero la conspiración no se limitó únicamente a Jesús. El Evangelio de Juan revela posteriormente, en el capítulo 12, versículos 10 y 11, que los sumos sacerdotes también planeaban matar a Lázaro, porque muchos de los judíos, a causa de él, iban y creían en Jesús. El hombre resucitado se convirtió en sí mismo en un blanco por ser una prueba viva del poder de Jesús. Mientras estas maquinaciones tenían lugar en Jerusalén, la noticia de la resurrección de Lázaro seguía propagándose, atrayendo a multitudes crecientes a Betania. La casa que antes había sido un lugar de luto, ahora se convertía en un centro improvisado de peregrinación, con gente de todas partes, llegando para ver con sus propios ojos al hombre que había vuelto de la muerte. La respuesta de Jesús ante esta creciente hostilidad se registra en Juan 11, versículo 54. Jesús, pues, ya no andaba manifestando abiertamente su presencia entre los judíos, sino que se retiró de allí hacia la región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció con sus discípulos. Efraín era probablemente una pequeña ciudad situada a aproximadamente 20 kilómetros al noreste de Jerusalén, próxima a la frontera con el desierto de Judea. Este retiro estratégico no se debió al miedo, sino a la finalidad de permitir que los acontecimientos se desarrollaran en el tiempo divino adecuado. Como Jesús había declarado en múltiples ocasiones, Juan 7, 30, 8, 20, 17, 1, había una hora determinada para el clímax de su misión, y ese momento aún no había llegado. Para Lázaro y sus hermanas, los días que siguieron a la resurrección fueron probablemente marcados por una mezcla de una alegría indescriptible y una creciente aprensión. Por un lado, estaban viviendo el milagro de la restauración familiar, el hermano amado devuelto del reino de los muertos, la presencia cotidiana que habían llorado y que ahora se encontraba nuevamente entre ellos. Por otro lado, la repentina notoriedad implicaba riesgos evidentes, especialmente a medida que circulaban rumores sobre las hostiles intenciones de las autoridades. El Evangelio no brinda detalles sobre las interacciones inmediatas entre Jesús y la familia después de la resurrección, antes de su retiro hacia Efraín. Podemos imaginar, sin embargo, momentos preciados de comunión, quizá una comida compartida en celebración, explicaciones sobre el mayor propósito del milagro y posibles advertencias sobre los desafíos venideros. Aproximadamente 2 meses transcurrieron entre la resurrección de Lázaro y el siguiente encuentro registrado entre Jesús y la familia de Betania. Este intervalo coincidió con la cercanía de la Pascua, la festividad judía más importante, que atraería a peregrinos de todas las partes de Israel y de la diáspora a Jerusalén. Juan 11, versículos 55 a 57, describe la atmósfera cargada de tensión que se vivía. Y se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de esa región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban, pues, a Jesús, y decían unos a otros, estando en el templo, ¿qué os parece? ¿No irá a la fiesta? Pues los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que, si alguien supiese dónde estaba, se lo dijese para poder arrestarlo. La pregunta, ¿no irá a la fiesta?, revela la expectativa generalizada de que Jesús podría utilizar la Pascua como momento para hacer una declaración pública significativa. Para sus seguidores, podría ser la ocasión en la que finalmente reivindicase abiertamente su identidad mesiánica. Para sus opositores, representaba una oportunidad para capturarlo en medio de la multitud festiva. El relato luego pasa al capítulo 12, donde se nos encuentra con Jesús retornando a Betania 6 días antes de la Pascua, aparentemente aceptando el riesgo de acercarse nuevamente a Jerusalén. Los versículos 1 a 3 relatan: «Fue, pues, Jesús a Betania,
donde estaba Lázaro, a quien había muerto 6 días antes de la Pascua y a quien resucitó de entre los muertos. Allí le hicieron una cena, y Marta servía, y Lázaro estaba entre los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de un ungüento de nardo puro, de muy alto precio, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento. Esta cena en Betania, probablemente celebrada la noche del sábado, si consideramos que la Pascua habría caído en la siguiente viernes, representa un momento de comunión íntima antes de los eventos dramáticos que se avecinaban. La mención específica de que Lázaro estaba entre los que estaban a la mesa con él subraya la continua realidad del milagro. Aquel que había estado muerto ahora compartía normalmente una comida con Jesús y otros invitados. El acto de María, ungir los pies de Jesús con un perfume sumamente valioso y secárselos con sus propios cabellos, fue un gesto de extraordinaria devoción, culturalmente impactante por su intimidad y extravagancia. El nardo puro mencionado era un aceite aromático importado del Himalaya, de un valor extremadamente alto, cuyo precio, mencionado por Judas, 300 monedas de plata, era aproximadamente el salario anual de un trabajador común. Cuando Judas Iscariote criticó lo que parecía un derroche, alegando preocupación por los pobres, Jesús defendió a María con palabras que aludían a su inminente muerte, registradas en el versículo 7. «Dejadla, pues para el día de mi sepultura guardó esto». Estas palabras sugieren que María, tal vez de forma más intuitiva que los propios discípulos, comprendía que el tiempo de Jesús estaba por concluir. Su acto de unción, tradicionalmente asociado a la preparación de los cuerpos para el entierro, prefiguraba los eventos que ocurrirían en la semana siguiente. El texto continúa mostrando la creciente curiosidad pública que la presencia de Lázaro seguía generando, en el versículo 9, y mucha gente de los judíos supo que él estaba allí, y fueron, no solo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien resucitó de entre los muertos. Este intenso interés en Lázaro confirma el impacto duradero del milagro y explica la desesperada decisión de los líderes religiosos, mencionada en el versículo 10. Y los sumos sacerdotes se confabularon para matar también a Lázaro. La justificación para esta conspiración adicional es reveladora, porque muchos de los judíos, a causa de él, iban y creían en Jesús. La mera existencia de Lázaro como testigo vivo no podía ser fácilmente refutada o explicada por las autoridades religiosas. Al día siguiente de aquella cena en Betania, ocurrió la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, con multitudes aclamándolo como el Rey que viene en nombre del Señor. Juan hace énfasis en conectar ese entusiasmo popular con el milagro reciente en Betania, afirmando en el versículo 18: «Por eso mismo la gente salió en su encuentro, porque había oído que él había hecho este signo». La resurrección de Lázaro había catalizado claramente una expectativa mesiánica intensificada entre el pueblo, creando precisamente el escenario que las autoridades temían: multitudes aclamando a Jesús como el libertador prometido, lo que podría provocar una reacción romana. Los fariseos, al observar la situación con creciente alarma, comentaron entre sí en el versículo 19: «¿Veis que nada aprovecháis? Mirad que toda la gente va tras él». Mientras Jesús entraba triunfalmente en Jerusalén, inaugurando la semana que culminaría en su crucifixión, la situación de Lázaro en Betania se volvía cada vez más precaria. El hombre que había experimentado la restauración más extraordinaria ahora vivía bajo amenaza constante. Su nombre incluido en la lista de enemigos del establishment religioso, simplemente porque su vida restaurada apuntaba inequívocamente a la identidad divina de Jesús. Los días que siguieron a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén fueron intensos y llenos de significado. Mientras él enseñaba a diario en el templo, enfrentándose a los líderes religiosos con parábolas incisivas y respondiendo a preguntas capciosas, la tensión en la ciudad crecía visiblemente. Las Escrituras no mencionan si Lázaro acompañó a Jesús a Jerusalén durante esos días críticos,
o si permaneció en Betania, posiblemente debido a la amenaza contra su vida. Lo que sí sabemos con certeza es que la resurrección de Lázaro continuó ejerciendo una poderosa influencia sobre los acontecimientos en curso. Juan 12, versículo 17, enfatiza: la multitud, pues, que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio. Ese testimonio persistente de quienes habían presenciado el milagro alimentaba tanto la creciente popularidad de Jesús como la determinación de sus enemigos de silenciarlo. Durante los días intensos previos a la pasión, ocurrió un acontecimiento significativo que, aunque no menciona directamente a Lázaro, es particularmente relevante para comprender el impacto de su resurrección. Juan 12, versículos 20 a 23 relata: había unos griegos entre los que habían subido a adorar en el día de la fiesta. Estos se dirigieron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le dijeron: «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe se lo comunicó a Andrés, y luego Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús les respondió, diciendo: «Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre será glorificado». La presencia de estos griegos, probablemente gentiles prosélitos o devotos de Dios que habían adoptado aspectos de la fe judía, indica la creciente fama de Jesús más allá de las fronteras de Israel. Es razonable suponer que entre las noticias que habían llamado su atención estaba el extraordinario relato de la resurrección de Lázaro. La respuesta de Jesús al solicitarles una audiencia es profundamente significativa. En vez de concederles simplemente una audiencia, él declara: «Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre será glorificado». Esta afirmación marca una transición crucial en su ministerio. Anteriormente Jesús afirmaba frecuentemente que su hora aún no había llegado. Juan 2, 4, 7, 30, 8, 20. Ahora, tras la resurrección de Lázaro y con la Pascua acercándose, reconoce que el momento culminante de su misión ha llegado finalmente. A continuación, Jesús ofrece una de las metáforas más profundas para comprender su inminente muerte, en Juan 12, versículo 24. De cierto os digo que, si el grano de trigo no muere en la tierra, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Esta imagen del grano que debe morir para dar origen a una nueva vida establece una conexión implícita con la experiencia de Lázaro, aunque con una diferencia crucial. Mientras Lázaro había experimentado un regreso a la misma vida mortal, la muerte de Jesús produciría una vida completamente nueva y multiplicada. Su resurrección no sería meramente una reanimación, sino una transformación que inauguraría una nueva creación. A medida que la semana avanzaba en dirección a la Pascua, las autoridades religiosas implementaban su conspiración para arrestar a Jesús, alejándolo de las multitudes que lo seguían. La traición de Judas les brindó la oportunidad que buscaban, y en la noche del jueves, tras la celebración de la última cena con sus discípulos, Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní. Los evangelios no relatan de forma explícita la reacción de Lázaro, María y Marta ante la noticia de la detención de Jesús. Solo podemos imaginar la angustia que debieron sentir al enterarse de la captura de aquel, que no solo era su querido amigo, sino literalmente el restaurador de su familia. ¿Habrían intentado intervenir? ¿Habrían buscado a los discípulos para obtener información? ¿O se habrían quedado en silencio, temerosos de convertirse también en objetivos de las autoridades? Lo que sabemos es que el juicio de Jesús transcurrió de manera acelerada, primero ante el ex sumo sacerdote Anás, luego ante Caifás y el Sinedrio en la noche, y finalmente ante Pilato en la mañana del viernes. Hacia el mediodía de ese mismo día, Jesús ya estaba colgado en la cruz en el Gólgota, fuera de los muros de Jerusalén. Juan 19, versículo 25, identifica a un grupo de mujeres fieles que permanecieron cerca de la cruz. Y junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. María de Betania, hermana de Lázaro, no se menciona explícitamente entre ellas,
aunque algunos estudiosos han sugerido que podría haberse identificado con María Magdalena, una teoría no ampliamente aceptada, o bien que estuvo presente sin ser mencionada por su nombre. La crucifixión de Jesús debió representar un golpe devastador para la familia de Betania. Aquel que trajo a Lázaro de vuelta a la vida, ahora experimentaba él mismo la muerte, aparentemente impotente frente a la violencia humana y a la injusticia. ¿Cómo conciliar esa aparente derrota con el poder extraordinario que habían presenciado apenas unas semanas antes? Durante el sábado siguiente, mientras el cuerpo de Jesús yacía en la tumba de José de Arimatea, Jerusalén y sus alrededores se encontraban en un estado de inquietud contenida. Era simultáneamente el sábado semanal y el segundo día de la fiesta de los panes sin levadura, un gran sábado, como lo llama Juan, cuando no se permitía ningún trabajo. Los seguidores de Jesús se mantenían escondidos, temerosos de las represalias de las autoridades. Los evangelios no mencionan ninguna actividad específica en Betania durante ese día de luto y confusión. Luego llegó el domingo, el primer día de la semana. Muy temprano en la mañana, según relata Juan 20, María Magdalena fue a la tumba y la encontró vacía. Tras su descubrimiento inicial, Pedro y Juan corrieron a la tumba para confirmar aquel extraordinario hecho. Los encuentros posteriores con el Señor resucitado transformaron la desesperación en una alegría indescriptible. Aunque las Escrituras no mencionan de forma explícita a Lázaro en esos relatos matutinos de la resurrección, es razonable suponer que la noticia de la tumba vacía y de las apariciones de Jesús habría llegado rápidamente a Betania, que se encuentra a tan solo 2 kilómetros de Jerusalén. Para Lázaro, esas noticias debieron tener un significado particularmente profundo. Él, más que nadie, podía comprender algo de la experiencia de Jesús, aunque en una escala incomparablemente mayor. El Evangelio de Juan no registra ningún encuentro específico entre el Cristo resucitado y Lázaro. Sin embargo, Lucas 24, versículos 13 a 35, relata que en el mismo día de la resurrección, Jesús se apareció a 2 discípulos en el camino a Emaús, una aldea situada aproximadamente a 11 kilómetros de Jerusalén. Aunque Lucas identifica solo a uno de ellos como Cleofás, algunos comentaristas históricos han sugerido que el otro discípulo podría haber sido Lázaro, aunque esto sigue siendo especulativo. Lo que podemos afirmar con seguridad por la Biblia es que durante los 40 días entre su resurrección y ascensión, Jesús se apareció a muchos de sus seguidores en varias ocasiones y lugares, como se resume en 1 Corintios 15, versículos 5 a 7, y en Hechos 1, versículo 3. Es enteramente plausible que haya visitado Betania durante ese periodo, especialmente considerando su relación cercana con la familia de Lázaro. Para Lázaro, el significado de la resurrección de Jesús habría sido especialmente profundo. Su propia experiencia fue un regreso temporal a la vida mortal. Eventualmente, él volvería a morir. La resurrección de Jesús, en contraste, representaba algo completamente nuevo, no una mera reanimación, sino una transformación fundamental de la existencia humana. Como Pablo explicaría posteriormente en 1 Corintios 15, versículo 20, Jesús se convirtió en las primicias de los que duermen, el primer ejemplo y garantía de una nueva forma de vida que trasciende la mortalidad. La experiencia de Lázaro, aunque extraordinaria, había sido una señal que apuntaba a esa realidad mayor que Jesús inauguraba. Como Jesús le dijo a Marta, «Yo soy la resurrección y la vida». La resurrección de Lázaro demostró el poder de Jesús sobre la muerte, y la resurrección de Jesús reveló el propósito de ese poder, la transformación completa de la existencia humana. En los días y semanas que siguieron a la resurrección, mientras los discípulos asimilaban gradualmente la realidad transformadora de lo que había sucedido, la experiencia previa de Lázaro podía haber servido como un valioso punto de referencia. Aunque fundamentalmente distinta en su naturaleza, su resurrección hacía más comprensible la posibilidad de la victoria sobre la muerte que Jesús había logrado.
Cuando Jesús finalmente reunió a sus discípulos en el Monte de los Olivos, 40 días después de su resurrección, para darles sus instrucciones finales antes de ascender al cielo, es posible que Lázaro estuviera entre los más de 500 hermanos mencionados en 1 Corintios 15, versículo 6, a quienes Jesús se apareció. Aunque las Escrituras no lo mencionan específicamente, su proximidad a Jesús y el significado único de su experiencia lo hacen plausible en ese momento culminante. La ascensión de Jesús, registrada en Hechos 1, versículos 9 a 11, marcó el fin de su presencia física visible entre los discípulos. Sin embargo, como los ángeles aseguraron a los maravillados observadores, este mismo Jesús, que de entre vosotros fue recibido en el cielo, vendrá de la misma manera en que le habéis visto ir. La promesa del regreso de Cristo proporcionaba un nuevo contexto para comprender tanto la resurrección temporal de Lázaro como la resurrección transformadora de Jesús. Ambas apuntaban hacia la resurrección final y completa de todos los creyentes en la parusía, segunda venida. Para Lázaro, que había experimentado la resurrección en un sentido limitado y temporal, esa promesa habría tenido un significado particularmente tangible. Su propia experiencia le proporcionaba una comprensión única de la realidad venidera, a la que ahora miraba con renovada esperanza. Los Hechos de los Apóstoles describen la vida de la Iglesia primitiva después de la ascensión de Jesús, comenzando con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y continuando a través de las primeras décadas de crecimiento, persecución y expansión de la fe cristiana. Aunque Lázaro no se menciona específicamente en esos relatos, podemos inferir su probable lugar en la comunidad emergente basándonos en los patrones establecidos en las Escrituras. Hechos 2, versículo 46, menciona que los primeros creyentes perseveraban unánimes en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con gozo y sencillez de corazón. Esta referencia a reuniones domésticas sugiere que hogares particulares, como el de Lázaro y sus hermanas en Betania, probablemente sirvieron de centros importantes para la comunidad cristiana incipiente. Dada la ubicación estratégica de Betania, próxima a Jerusalén, pero lo suficientemente alejada como para evitar la supervisión constante de las autoridades hostiles, y la condición de Lázaro como testigo vivo del poder de Jesús sobre la muerte, es razonable suponer que su casa continuó siendo un punto de encuentro significativo para los seguidores de Cristo. La intensa persecución contra la Iglesia, que ocurrió tras el martirio de Esteban, Hechos 7, llevó a la dispersión de muchos creyentes de Jerusalén a regiones vecinas. Hechos 8, versículo 1, registra que todos fueron diseminados por las tierras de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Esa dispersión probablemente afectó también a la comunidad en Betania, posiblemente poniendo a Lázaro en mayor riesgo debido a la doble amenaza de ser seguidor de Jesús y ser evidencia viva de su poder milagroso. Aunque el Nuevo Testamento no proporciona detalles específicos sobre el destino posterior de Lázaro, antiguas tradiciones eclesiásticas ofrecen algunas indicaciones. Según esas tradiciones, preservadas por escritores como Epifancio de Salamina, siglo IV, Lázaro eventualmente abandonó Judea debido al incremento de la persecución, estableciéndose en la isla de Chipre, donde se dice que ejerció el cargo de obispo en Citio, actual Lárnaca, durante aproximadamente 30 años. Es importante notar que estas tradiciones, aunque respetables por su antigüedad, no tienen la autoridad de las escrituras canónicas. No obstante, representan recuerdos históricos plausibles, especialmente considerando los patrones conocidos de migración de los primeros cristianos durante tiempos de persecución. La tradición de Lázaro en Chipre se ve reforzada por el hecho de que la isla tenía una población judía considerable y fue uno de los primeros focos de actividad misionera cristiana. Hechos 11, versículo 19, menciona específicamente a Chipre entre los lugares alcanzados por los creyentes dispersos tras el martirio de Esteban. Además, Bernabé,
una figura prominente en la iglesia primitiva, era originario de Chipre, Hechos 4, versículo 36, estableciendo una conexión adicional entre la isla y la comunidad cristiana inicial. Si Lázaro realmente se estableció en Chipre, su presencia habría dado un testimonio poderoso para la obra de Cristo. Alguien que había experimentado personalmente el poder de Jesús sobre la muerte representaría una confirmación viva de las verdades fundamentales del Evangelio que los misioneros proclamaban. Otra cuestión frecuentemente planteada acerca de Lázaro es si él eventualmente enfrentó una segunda muerte. Las Escrituras guardan silencio sobre este punto, pero la lógica natural y las tradiciones históricas sugieren que sí. Su resurrección, a diferencia de la de Jesús, fue un regreso a la vida mortal normal, no una transformación al estado glorificado que Pablo describe en 1 Corintios 15. Por lo tanto, Lázaro continuaría sujeto al envejecimiento, a las enfermedades y eventualmente a la muerte física, a la espera de la resurrección final, junto con todos los creyentes. Las antiguas tradiciones sugieren que Lázaro vivió por más de 30 años después de su resurrección, falleciendo eventualmente por causas naturales en avanzada edad. Algunas versiones de esa tradición mencionan que nunca sonrió durante esos años, salvo en una ocasión cuando vio a alguien robando un pote de barro, momento en el cual comentó: «La arcilla roba a la arcilla». Esta anécdota, aunque no verificable históricamente, sugiere una percepción profunda de la transitoriedad de la vida material que su experiencia única pudo haber cultivado. La iglesia en Lárnaca, Chipre, afirma poseer la tumba de Lázaro, y una antigua tradición sostiene que sus reliquias fueron posteriormente trasladadas a Constantinopla y finalmente a Marsella, Francia. Nuevamente, estas afirmaciones escapan a la verificación histórica definitiva y pertenecen más al ámbito de la tradición eclesiástica que al registro bíblico. Lo que sí podemos afirmar con seguridad desde la Biblia es que la resurrección de Lázaro cumplió múltiples propósitos en el plan divino. Primero, como Jesús declaró explícitamente en Juan 11, versículo 4, ocurrió para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El milagro proporcionó una demostración inequívoca de la identidad y la autoridad divina de Jesús. En segundo lugar, fortaleció la fe de los discípulos, conforme a lo que Jesús indicó en el versículo 15. «Me regocijo, por amor a vosotros, de que yo no estuviera allí, para que creyáis». En tercer lugar, llevó a muchos a creer en Jesús, como se registra en el versículo 45. Muchos, pues, de entre los judíos que habían venido a ver a María y que habían visto lo que hacía Jesús, creyeron en él. En cuarto lugar, catalizó los acontecimientos que llevarían a la crucifixión, cumpliendo así el plan redentor de Dios. Tal como se observa en los versículos 53 y 54, tras la resurrección de Lázaro, las autoridades conspiraban para matarlo, y Jesús se retiró estratégicamente hasta el momento adecuado para su pasión. Finalmente, y quizás de manera más profunda, la resurrección de Lázaro sirve como una señal poderosa que apunta hacia la promesa central del Evangelio, la victoria final de Cristo sobre la muerte y la resurrección de todos los creyentes para la vida eterna. Esta última dimensión es particularmente significativa cuando consideramos las palabras de Jesús a Marta: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, nunca morirá». Esa promesa, demostrada de manera tangible y dramática en la experiencia de Lázaro, se mantiene como el núcleo de la esperanza cristiana hoy y para la eternidad. La historia de Lázaro en las Escrituras es relativamente breve, concentrada principalmente en el capítulo 11 de Juan, con referencias adicionales en el 12 y capítulos siguientes. Sin embargo, las implicaciones teológicas y espirituales de su resurrección resuenan a lo largo de todo el Nuevo Testamento y continúan influyendo en la comprensión cristiana sobre la vida, la muerte y la resurrección hasta el día de hoy. Al examinar detenidamente el episodio de la resurrección de Lázaro,
identificamos importantes lecciones y verdades que éste revela. Primero, está el aspecto del propósito divino en medio de las pruebas. En Juan 11, versículo 4, Jesús declara: «Esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Esta afirmación ofrece una perspectiva transformadora sobre el sufrimiento humano. Incluso en las circunstancias más dolorosas, Dios puede estar obrando para un propósito mayor que no comprendemos de inmediato. Para Marta y María, la enfermedad y la muerte de su hermano representaron una prueba excruciante, intensificada por la aparente ausencia de Jesús en el momento crítico. No podían entender por qué aquel que sanaba a extraños no vino a salvar a su amado hermano. Sin embargo, el retraso deliberado de Jesús, se quedó allí 2 días, versículo 6, formaba parte de un plan que trascendía su comprensión inmediata. Esta dimensión del relato ofrece un profundo consuelo para los creyentes que enfrentan situaciones aparentemente sin esperanza. Como afirma luego Romanos 8, versículo 28, sabemos que todas las cosas ayudan a bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. En segundo lugar, la resurrección de Lázaro ilustra poderosamente la compasión de Jesús frente al sufrimiento humano. El versículo 35, Jesús lloró, es el versículo más corto de la Biblia, pero encierra una profundidad teológica extraordinaria. El Hijo de Dios, aun sabiendo que estaba a punto de realizar un milagro extraordinario, se permitió sentir y expresar una genuina emoción humana. Hebreos 4, versículo 15, declara que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, y el episodio en Betania es una vivida demostración de esa verdad. No tenemos a un Salvador distante e impasible, sino a uno que se adentra en nuestro dolor, aún mientras obra para nuestra redención. Tercero, el incidente revela el poder absoluto de Jesús sobre la muerte. Diferente a otros milagros de resurrección en el Nuevo Testamento, como el de la hija de Jairo o el del hijo de la viuda de Naín, Lázaro había estado muerto durante 4 días, más allá de cualquier esperanza razonable, según los estándares culturales de la época. La creencia judía convencional sugería que el alma permanecía cerca del cuerpo durante 3 días, pero en el 4º día la muerte era considerada absolutamente definitiva. Jesús deliberadamente esperó hasta ese punto para demostrar que su poder no se encontraba limitado por restricciones naturales ni por expectativas culturales. Como él mismo afirmó: «Yo soy la resurrección y la vida», no es meramente alguien que ocasionalmente puede revertir la muerte en condiciones favorables, sino la fuente misma de la vida, con autoridad absoluta sobre la muerte en todas las circunstancias. Cuarto, el episodio enfatiza la importancia de la fe humana como respuesta al poder divino. Antes de realizar el milagro, Jesús le preguntó a Marta: «¿Crees esto?». Su subsiguiente confesión: «Sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo», representa un punto crítico en la narrativa. Este patrón de fe humana en respuesta a la revelación divina aparece consistentemente en los evangelios. Jesús frecuentemente declara a aquellos a quienes sana: «Tu fe te ha salvado», o «que se haga según tu fe». El caso de Lázaro demuestra que la fe no es solamente un sentimiento subjetivo, sino una confianza en una persona específica con identidad y autoridad definidas: el Cristo, el Hijo de Dios. Quinto, la resurrección de Lázaro sirve como una señal que apunta tanto a la resurrección de Jesús como a la futura resurrección de todos los creyentes. Como Pablo explica en 1 Corintios, la resurrección física es fundamental para la fe cristiana, no un elemento opcional o meramente metafórico. La experiencia de Lázaro, aunque claramente distinta de la resurrección transformadora de Jesús, siendo Lázaro restaurado a la vida mortal normal, demuestra de forma concreta que el poder de Dios trasciende la finitud humana. Sienta las bases para la afirmación apostólica posterior de que el último enemigo que será destruido es la muerte. 1 Corintios, versículo 26. Además de estas lecciones teológicas directas,
la resurrección de Lázaro ilustra verdades importantes sobre el ministerio de Jesús y su impacto, la naturaleza polarizante de su obra. En Juan 11, versículos 45 y 46, se registra que muchos, pues, de entre los judíos, creyeron en él, pero otros se fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. El mismo milagro que inspiró fe en unos, endureció la oposición en otros. Esta reacción dividida ante el ministerio de Jesús es un tema recurrente en Juan, culminando en la observación de que vino para lo suyo, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, versículos 11 y 12. El costo de seguir a Cristo. Para Lázaro, el regreso a la vida implicó convertirse en blanco de una conspiración asesina. Juan 12, versículo 10, registra que los sumos sacerdotes conspiraron para matar también a Lázaro. Este patrón, de bendición divina seguida por persecución, aparece con frecuencia en el Nuevo Testamento y en la historia cristiana posterior. Como Jesús advirtió, «Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Mateo 16, versículo 24. La relación entre signos físicos y verdades espirituales. Jesús utilizó constantemente milagros físicos para ilustrar y autenticar realidades espirituales. La curación de los ciegos simbolizaba la iluminación espiritual. La alimentación de las multitudes señalaba el pan de vida. La purificación de los leprosos demostraba su poder para limpiar la contaminación espiritual. De igual forma, la resurrección de Lázaro actúa como una demostración tangible de la verdad espiritual que Jesús proclamaba: «Yo soy la resurrección y la vida». Los milagros no eran fines en sí mismos, sino señales que apuntaban a realidades más profundas. Aunque las Escrituras no ofrecen detalles sobre la vida posterior de Lázaro tras los eventos registrados en los Evangelios, su experiencia única sin duda lo calificaría como un testigo extraordinario de la verdad del Evangelio en la Iglesia primitiva. El hombre que había experimentado en carne propia el poder de Cristo sobre la muerte podía proclamar con autoridad inusual la promesa de resurrección para todos los creyentes. Las palabras de Pablo en 2 de Corintios 5, versículo 17, «Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo», habrían resonado con un significado especial para Lázaro, pues él había experimentado de manera literal y física el poder transformador que cada creyente vive espiritualmente a través de la fe en Cristo. Al considerar el silencio bíblico sobre la vida posterior de Lázaro, recordamos que las Escrituras no satisfacen nuestra curiosidad sobre cada detalle histórico, sino que se centran en lo esencial para la fe. La historia de Lázaro ya cumplió su propósito teológico en las narrativas inspiradas: demostrar el poder y la compasión de Jesús, fortalecer la fe de sus discípulos, catalizar los acontecimientos que llevarían a la cruz y señalar la resurrección final. Si pudiésemos hablar hoy con Lázaro, ¿qué perspectivas únicas podría compartir sobre su extraordinaria experiencia? Aunque las Escrituras no registran palabras directas de Lázaro tras su resurrección, podemos meditar sobre las implicaciones bíblicas de su singular vivencia para nuestra comprensión de la vida, la muerte y la esperanza cristiana. Primero, Lázaro podría testimoniar sobre la autoridad de Jesús sobre la muerte. Mientras otros podrían teorizar de forma abstracta acerca de esa verdad, él había experimentado personalmente el poder de la voz de Cristo, penetrando en el reino de los muertos y llamándolo de regreso a la vida. En Juan 5, versículos 20 a 29, Jesús declaró: de cierto os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. No os maravilléis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Lázaro había experimentado literalmente el cumplimiento parcial de esa promesa.
aunque su resurrección fue temporal y distinta de la resurrección final prometida a todos los creyentes, él había oído la voz del Hijo de Dios, incluso en el reino de la muerte, y respondió a ella. Esa experiencia le proporcionaría una confirmación extraordinaria de la verdad de las palabras de Jesús. En segundo lugar, Lázaro podría ofrecer una perspectiva singular sobre la naturaleza de la muerte para el creyente. Jesús utilizaba con frecuencia la metáfora del sueño para describir la muerte, como en Juan 11, versículo 11, cuando dijo: «Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas yo voy a despertarlo». Este lenguaje se mantiene a lo largo de los escritos apostólicos, como en Primera de Tesalonicenses, versículo 13, donde Pablo se refiere a los que duermen en Cristo. Habiendo experimentado ese sueño personalmente, Lázaro podría confirmar la adecuación de esta metáfora. Para el creyente, la muerte no es la aniquilación o el terror final, sino una transición temporal, como el sueño que precede al amanecer. Tal como Jesús enseñó en Juan 51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. En tercer lugar, Lázaro podría dar testimonio palpable de la fidelidad de Jesús, incluso cuando las circunstancias parecen contradecirla. Tanto Marta como María expresaron su desilusión diciendo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Desde un punto de vista humano, parecía que Jesús había fallado con sus amigos en el momento de mayor necesidad. Sin embargo, la posterior resurrección reveló una verdad más profunda. Ese aparente abandono formaba parte de un plan mayor que conduciría a una mayor gloria. Esa lección tiene una aplicación universal para los seguidores de Cristo, que se enfrentan a circunstancias en las que Dios parece ausente o indiferente. Como declara Isaías 55, versículos 8 y 9. «Pues mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová, porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos». En cuarto lugar, la experiencia de Lázaro ilumina el significado de la afirmación de Jesús: «Yo soy la resurrección y la vida». Esta declaración no es meramente una promesa vaga de algo que hará Jesús en un futuro distante, sino una realidad presente, encarnada en su propia persona. La resurrección no es simplemente un evento futuro que esperamos, sino una persona que conocemos ahora. Pablo desarrolla este tema en Colosenses versículo 4, cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros os manifestaréis con él en gloria. Del mismo modo, en Filipenses versículo 21 declara: «Porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia». La experiencia de Lázaro proporcionaba una confirmación tangible de esa verdad central. La vida verdadera se fundamenta en la relación con Jesús, trascendiendo incluso la barrera de la muerte física. Quinto, Lázaro podría testificar sobre el propósito redentor de Dios, incluso en medio de las circunstancias más dolorosas. Para su familia, la enfermedad y la muerte representaron un sufrimiento angustiante y una pérdida devastadora. En retrospectiva, sin embargo, esos eventos sirvieron a un propósito divino mayor, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta perspectiva resuena con numerosos pasajes del Nuevo Testamento, como en Romanos 5, versículos 3 a 5. Nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sexto, la experiencia de Lázaro ofrece una poderosa ilustración del llamado divino. Jesús no ordenó de manera genérica «resucítate», sino que lo llamó por su nombre: «Lázaro, ven fuera». Este llamado personal y específico refleja la verdad expresada en Juan 10, versículo 3. Las ovejas oyen su voz, y él las llama por nombre y las conduce afuera. El llamado de Dios siempre es personal, nunca genérico.
Está dirigido a individuos específicos, conocidos y amados por su nombre. Incluso en la muerte, Lázaro mantuvo su identidad individual y fue a esa persona específica a quien Jesús llamó de regreso a la vida. Finalmente, la resurrección de Lázaro ilustra el misterio de la cooperación entre el poder divino y la respuesta humana. Jesús mandó: «Quitad la piedra antes del milagro y desatadle después». Estas tareas realizadas por los presentes involucraron una participación humana en el proceso milagroso, aunque solo Jesús pudo llevar a cabo el acto central de restaurar la vida. Este patrón aparece frecuentemente en la obra de Dios. Él invita a la participación humana en su obra redentora, aun mientras realiza lo que solo el poder divino puede lograr. Pablo resumió esta paradoja en Filipenses, versículo 13. «Porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer, según su buena voluntad». En cuanto a la pregunta titular, ¿a dónde fue Lázaro tras la muerte?, las Escrituras guardan un silencio deliberado. Jesús describe la muerte como sueño, sin detallar la experiencia subjetiva de ese estado. Otros textos bíblicos hablan del sello de Abraham, Lucas 16, versículo 22, o del paraíso, Lucas 23, versículo 43, como designaciones del estado intermedio de los justos, sin brindar detalles extensos. Este silencio bíblico sobre los detalles específicos de la otra vida probablemente cumple un propósito espiritual, como señala Pablo en 1 Corintios 2, versículo 9, citando Isaías 64, versículo 4. «Las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman». La experiencia de Lázaro, aunque extraordinaria, no pretendía satisfacer nuestra curiosidad acerca de los detalles del más allá, sino dirigir nuestra atención hacia Jesús, quien es la resurrección y la vida. El foco no está en el destino intermedio, sino en la persona y el poder de aquel que venció la muerte de una vez por todas. Por lo tanto, la historia de Lázaro sirve como un poderoso testimonio no solo del poder y la compasión de Jesús, sino también del propósito central de su misión: conquistar la muerte y ofrecer la vida eterna a todos los que creen, tal como Jesús declaró: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, nunca morirá». Esta promesa, demostrada de forma tangible y dramática en la experiencia de Lázaro, sigue siendo el núcleo de la esperanza cristiana para hoy y para la eternidad.